Buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una clase de biología y geología de primero de la ESO. Hoy toca hablar de un grupo de invertebrados muy importante que es el grupo de los artrópodos. Como veis en esta diapositiva, a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción, estos carteles antiguos de películas de los años 50, y ya veis, en esa época estaba bastante de moda el utilizar pues efectos de cámara para agrandar y agigantar pues estos animales, muchos de ellos artrópodos, arañas, avispas, hormigas, y que, claro, cuando uno los ve amplificados estos pequeños animales, pues tiene un aspecto que nos resulta pues bastante escalofriante, ¿no? Entonces pues surgieron muchas películas de este tipo, algunas de ellas pues en su momento daban mucho miedo y ahora pues casi parecen graciosas, ¿no? Entonces pues bueno, las balas no pueden matarlo, las llamas no pueden quemarle, nada puede parar a esta araña gigante. ¿Por qué? Bueno, pues porque las arañas precisamente pertenecen al grupo de los artrópodos. Entonces, si os dan miedo, no os gustan este tipo de animales, pues bueno, pasad las diapositivas rápido. Yo pondré alguna foto para que se vea un poco de detalle para ver sus partes, pero pues espero que aprendiendo un poco sobre estos organismos, aunque no nos quitemos el miedo o el asco que nos puedan dar, pero sí por lo menos respetarlos y entender la importancia que tienen. Sin más, vamos a pasar a ver pues, las características principales del grupo. Pongo parte uno porque no me da, es un grupo muy grande, el de los artrópodos, y entonces lo dividiré en dos clases. ¿Qué características tienen los artrópodos? Bueno, primero decir que es el grupo de seres vivos más numeroso. Más adelante veremos un gráfico donde esto queda bastante claro, pero es que más de 1 millón de especies son artrópodos. Es decir, de todas las especies que hay, que conocemos, de seres vivos, más de la mitad de esas especies son artrópodos precisamente. Entonces, para que veáis la gran variedad y el gran número de individuos que tienen. Uno piensa, por ejemplo, los insectos son artrópodos, simplemente con pensar en la cantidad de insectos que hay, ¿verdad? Pues ya se ve la diferencia. Vamos a ver algunas características importantes. Lo primero, tienen simetría bilateral. Ya todos sabéis lo que es la simetría, los tipos de simetría. Está claro que si esta araña de aquí la partimos por la mitad, según este eje, según este plano, pues tendremos dos partes que son muy parecidas, ¿verdad? Ojos a cada lado, mismo número de patas a cada lado, etcétera. Entonces tienen simetría bilateral. Una característica, bueno, características del cuerpo, cómo está dividido, generalmente se divide en tres partes, aunque ya veremos que esto puede ir cambiando, pero se puede distinguir una cabeza, una parte anterior que sería la cabeza, donde se encuentran, no veo aquí el puntero, aquí, una cabeza, la parte anterior donde se encuentran órganos de los sentidos como las antenas, la boca y pues muchas veces pues esos órganos de los sentidos como los ojos también se encuentran en la cabeza. La parte central es el tórax, pues aquí vemos que las patas, las alas, muchos apéndices están conectados a esta parte central y la parte terminal, la parte posterior, es lo que se conoce como abdomen. Entonces, pues estas son las tres partes básicas, aunque como veremos, a veces en el caso de la araña, la cabeza y el tórax se pueden fusionar dando lugar al cefalotórax. Entonces solo tendría dos partes, cefalotórax y abdomen. Esto en cuanto a las partes en las que se puede dividir el cuerpo. Luego, pues eso, además de estas tres partes, luego vendrían los apéndices, como hemos dicho, patas, alas, etcétera. Una característica muy importante del grupo es que tienen un esqueleto. Son invertebrados, pero ya hemos dicho, los invertebrados carecen de columna vertebral, pero algunos tienen esqueleto. En este caso tienen un exoesqueleto, un esqueleto externo, como una especie de armadura, que está formado por una sustancia que se llama quitina, una proteína que hace que este esqueleto sea muy resistente y flexible al mismo tiempo. El grupo de los artrópodos se llama así porque significa como pies articulados y hace referencia precisamente a que, bueno, pues tiene estas patas
que veis que tienen como muchas bisagras, que están articulados, ¿no? La araña también se puede ver que tiene como muchas articulaciones y esto es lo que le da nombre al grupo. Más cosas. Como es un grupo tan grande y tan diverso, podéis imaginaros que tienen un montón de tipos de alimentación diferentes. Pues los va a haber carnívoros cazadores, los va a haber detritívoros, los va a haber herbívoros, parásitos también, omnívoros. O sea, hay un montón de variedades y distintos tipos de alimentación. ¿Cómo respiran? Los terrestres respiran por un sistema que se llama tráqueas. Es un conjunto de tubos que están por todo el cuerpo, estos agujeritos, estos tubos, que son los que les permite absorber el aire y de ahí extraer el oxígeno que necesitan. En el caso de los artrópodos acuáticos, utilizan branquias. Otra característica importante del exoesqueleto, que ya veremos ahora, es que necesitan cambiarlo a lo largo de su vida. Eso es lo que se conoce como muda. Y muchos artrópodos sufren un proceso de metamorfosis. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que sufren un cambio brusco, una transformación de su cuerpo. Cuando nacen, muchos de ellos son larvas, son como gusanitos pequeños, y que antes de llegar a la edad adulta produce un cambio muy grande y que da lugar, pues eso, al individuo adulto. Podemos pensar en el caso de las mariposas que todos conocéis, que al principio es una oruga y sufre una transformación muy grande cuando se convierte en la mariposa adulta que todos conocemos. Otros organismos no van a tener metamorfosis, por ejemplo, los arácnidos. O estos cambios se van a producir no de una manera tan brusca y tan completa, sino que van a nacer muy parecidos a los adultos y van a sufrir pues pequeños cambios a lo largo de su vida. El grupo de los artrópodos se clasifica o se puede dividir en 4 grandes grupos. Uno son los miriápodos, que son los 1000 pies y los 100 pies. Luego estarían los arácnidos, arañas, escorpiones, garrapatas. Tendremos luego el grupo de los crustáceos. Los crustáceos son, pues, estos animales normalmente acuáticos, ¿no? Que marinos, aunque también hay algunos de agua dulce, como pueden ser los cangrejos, las langostas, langostinos, gambas, todos estos tipos de animales. Y el último grupo, y el más abundante y más importante, es el de los insectos. Los insectos, bueno, pues ahí podemos encontrar desde, como veis en la imagen, desde el saltamontes a la mariposa, pasando por los escarabajos. Pues lo que vamos a hacer ahora es ir viendo las características de cada uno de estos grupos. Aquí tenéis un buen resumen, ¿vale? De las partes del cuerpo en las que se dividen, que es una manera muy fácil de diferenciarlos. Nos fijaremos eso en partes del cuerpo, número de patas, y eso nos va a permitir distinguir los grupos de artrópodos. Sin más, vamos a continuar con... perdón, del exoesqueleto. Sí, quería hablar un poquito más del exoesqueleto. El exoesqueleto tiene, ya hemos dicho que está formado por quitina y que a mí me recuerda mucho a las armaduras de los caballeros medievales. Porque si veis, estas placas que componen el esqueleto están articuladas, tienen como bisagras, por así decirlo, en el codo, en el hombro, porque si fuesen rígidas como un tubo, pues este soldado no podría doblar los brazos. Bueno, pues de una manera similar, los artrópodos tienen este esqueleto articulado que les permite mover sus apéndices. Tiene 2 funciones fundamentales. Uno es el de la defensa, les va a proteger de daños pues, por golpes o por, sobre todo, depredadores que pueden cazarlos. Pues es una manera de protegerse de sus enemigos, por así decirlo. Y otro punto importante, en los artrópodos terrestres, los marinos no tiene sentido, pues están rodeados de agua, pero en los terrestres evita la desecación. Sabéis que los seres vivos transpiran, pueden perder agua mediante esta evapotranspiración, y en los ambientes muy secos donde el agua escasea, esto puede ser un problema. Entonces, este exoesqueleto evita que este agua se pierda en exceso. También, para hablar de la muda, el exoesqueleto, al ser, aunque es algo flexible, pero es bastante resistente, impide que
que el artrópodo crezca. ¿De acuerdo? Vosotros pensad que a un niño pequeño se le compran sus padres una armadura de caballero medieval y se la tiene puesta siempre. Cuando al año siguiente el niño va creciendo, llegará un momento en que ya no cabe dentro de esa armadura. Entonces lo que tiene que hacer es quitarse esa armadura antigua, pequeña, que ya no le vale, y sustituirla por una nueva. Este proceso es el que se conoce como muda. Y lo van realizando las serpientes, por ejemplo, pues también sabéis que tiene algo, a los que os gustan las serpientes, que realizan un proceso similar, ¿no? De cambio de piel. Bueno, pues los artrópodos mudan su exoesqueleto y es un punto importante porque en ese momento de cambio están desprotegidos. Aquí veis este insecto que está abandonando su exoesqueleto antiguo. Bueno, pues vosotros pensad que este es pues nuestro insecto, vamos a pintarlo así muy sencillo, y está recubierto por un esqueleto. ¿Qué ocurre cuando crece? Bueno, pues ya no cabe en este esqueleto, si crece, ¿verdad? Perdón. Cuando dibujo muy pequeño, si crece mucho, entonces ya no cabe en este exoesqueleto y tiene que abandonar el viejo. Luego vamos a pintar, este es el esqueleto viejo que ha abandonado y por un momento está desprotegido. En este momento que no tiene exoesqueleto, bueno, que realmente ya tiene por debajo el nuevo exoesqueleto, pero es muy blandito, está sin endurecer, lo que hace este organismo es precisamente hincharse. Se hincha de una manera un poco exagerada para que cuando se solidifique y se endurezca el nuevo exoesqueleto, vuelve el organismo a su posición, a su tamaño, por así decirlo, original, de manera que el nuevo exoesqueleto es un poquito más grande, es un poquito holgado para que le dé tiempo a crecer. Y le dure pues un tiempo determinado. Es como cuando somos pequeños y nos compran una camiseta de una talla más grande, porque prevén nuestros padres que como vamos a crecer, pues entonces si no te quedaría pequeña muy pronto. Esto es un poco la idea, ¿vale? El tema este de la muda y el cambio de exoesqueleto. El primer grupo es el de los miriápodos, que aparece en vuestro libro en la página 122. Miriápodos es un... Aquí tengo una falta de ortografía. Miriápodos lleva tilde en la A. Miriápodos es un grupo que, como su nombre indica, significa muchos pies. Entonces, pues ya enseguida los vamos a localizar precisamente por esta característica. Dentro de este grupo se encuentran los cinepies, no, cienpies, que no sé escribir. Cienpies, ¿vale? Bueno, pues están los 100 pies y los 1000 pies. Ahora veremos, bueno, o cómo se distinguen, vamos a decirlo lo primero. Para distinguir entre un 100 pies y un 1000 pies, los 100 pies tienen dos patas por segmento. Ya veis que su cuerpo es muy alargado. La característica de este grupo es que tienen cuerpos muy alargados y segmentados, divididos en segmentos. Se distingue una parte anterior, una cabeza y una parte posterior. Y en cada segmento, en cada trocito del cuerpo, tiene dos patas, una por un lado y otra por el otro. Un par de patas en cada segmento. El número de segmentos puede variar y el número total de patas también, pero esta es la característica, que en cada trocito tiene una pata a cada lado. Sin embargo, los 1000 pies, también su cuerpo es muy parecido, alargado y con segmentos, pero en cada uno de los segmentos hay dos patas a cada lado. Es decir, dos pares de patas, cuatro en total en cada segmento. Y de ahí que la impresión que da es que pues tienen muchas más patas, que los 100 pies y por eso les llama así, 1000 pies. Son organismos terrestres y pueden vivir en varios tipos de ambientes. Pueden vivir pues tanto en zonas un poco húmedas o tropicales incluso, hasta en zonas bastante áridas. ¿Qué partes o en cómo se divide su cuerpo? Anda, que estoy yo ahí despistado, ¿eh?
se divide en una cabeza y un tronco, ¿vale? Yo creo que es bastante obvio que tiene una cabeza muy visible. En la cabeza se van a encontrar un par de antenas, se van a encontrar ojos simples también y unos colmillos, unas piezas bucales que se llaman forcípulas, ¿vale? Forcípulas que les va a permitir, pues, cazar o comer a otros organismos. El tronco, el tronco se caracteriza por ser muy largo y segmentado, ya lo hemos dicho, y con patas. Aquí tenéis una foto en detalle de un milpiés. Ya veis que se distingue muy bien la cabeza y los segmentos, y en cada segmento tiene dos patas en un lado y por detrás tiene otro par de patas. Luego 4 en total por cada segmento. Este es un milpiés, ya veis que se enrollan entre ellos con la parte ventral en el interior para que el resto del esqueleto le proteja de los depredadores. Este es un 100 pies. La Scolopendra cingulata se puede encontrar en la península ibérica, es un típico también, pues, de zonas áridas. Si se levanta una piedra, pues puede haber un alacrán, un escorpión, o puede haber también escolopendras. Hay que tener cuidado porque son depredadores y son venenosas y tienen estas forcípulas que te las pueden pegar un buen bocado con estos dientes que tienen. Ya veis que en cada segmento tiene una y dos, tiene un par de patas, una pata a cada lado. Y eso lo distingue de los milpiés. Vamos con el siguiente grupo, que es el de los arácnidos. ¿Vale? Los arácnidos también es ese tipo de animales que nos dan tanta repulsión, ¿no? Bueno, pues las arañas son muy importantes en los ecosistemas. Las arañas, aunque algunas son venenosas y pueden producirnos una buena picadura, pero también son beneficiosos para los seres humanos porque al cazar insectos, son carnívoras depredadoras, al cazar insectos pues controlan la población y así pues evita que haya plagas de mosquitos o plagas de otros insectos que también nos pueden perjudicar. Entonces, los arácnidos es un grupo que engloba a las arañas, los escorpiones y las garrapatas. Viven en muchos tipos de ambientes, son terrestres y suelen ser ambientes cálidos y secos, pero también pueden encontrarse en zonas tropicales. No sé si habéis visto alguna imagen de la selva amazónica, pues ahí hay tarántulas de un tamaño bastante considerable. Hemos dicho que son carnívoros su mayoría y su cuerpo está dividido en dos partes: cefalotórax y abdomen. Digamos que la cabeza y el tórax está fusionado en una sola pieza y luego un abdomen trasero. ¿Qué partes podemos distinguir dentro del cefalotórax? Bueno, pues tiene, esto es muy importante, 4 pares de patas. Es decir, total 8 patas tienen las arañas, los escorpiones y todos estos. Además, aquí se ven estas patas grandes, 1, 2, 3 y 4 en el otro lado, 8. Tienen estas especie de patitas más cortas en la parte delantera que se llaman pedipalpos. Pedipalpos es como pies que palpan, ¿no? Que tocan. Y que suelen utilizar, pues muchas veces, pues son sensitivos y eso pues les permite detectar pues vibraciones o incluso pues como el tacto, localizar dónde pueden estar sus presas, etcétera. Por último, tienen también en la parte anterior otros dos apéndices que se llaman quelíceros y que suelen tener las uñas, los colmillos venenosos de las arañas, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues estos son los quelíceros que tienen función de nutrición, pues para cazar y para comer. Además, en la cabeza suelen tener varios ojos. Pueden tener 8 ojos, 4, 2, hay mucha variedad, pero suelen tener varios ojos, pero su visión no es muy buena por lo general. La otra parte es el abdomen. El abdomen suele ser globoso, así muy hinchado el abdomen.
y no tiene patas, no tiene apéndices ni segmentos, entonces es como una especie de globo trasero. Una cosa importante es que suelen tener aquí como dos patitas pequeñitas en la parte de atrás, que no es donde está el veneno, se llaman hileras y junto a ellas, dentro del abdomen, están las glándulas de la seda. Entonces, por la parte del abdomen, la parte trasera es donde van a expulsar el hilo de seda tan conocido para formar la tela de araña y que les permite, pues ya sabéis, cazar gracias a que esta seda pues es muy resistente y flexible y además pues un poco pegajosa que puede atrapar ahí a insectos. Entonces, bueno, pues hay muchos tipos de telas de araña, si os gustan. Las hay que son estas redes tan conocidas que aparecen entre las plantas y en los jardines. También hay otras que son terrestres y crean como una cueva, ¿no? Excavan un agujero en la tierra que los rodean de tela de araña, incluso tienen trampillas. Es un mundo muy interesante el de las arañas. Otro ejemplo, como hemos dicho, es el de los escorpiones. Los escorpiones, pues también tienen las mismas partes que las arañas, pero bueno, pues lo más interesante es que tienen el abdomen no tan globoso, sino mucho más alargado, en forma de cola, y que termina en esta uña venenosa. Y los pedipalpos se han transformado en las pinzas tan características de los escorpiones. Este es el Batus occitanus, que también se encuentra en la península ibérica, y suelen estar pues estas zonas un poco áridas, pues debajo de las piedras puedes encontrarte los escorpiones. Si os gustan, también son muy interesantes los escorpiones. Sabéis que son fluorescentes a la luz ultravioleta y entonces con una de esa luz se pueden localizar pues muy rápidamente. Aquí algunas fotos de arañas, pues la licosa tarántula, esta pequeña de aquí, que es la viuda negra, digamos, la Lotrodectus tredecingutatus. Bueno, pues esta es una viuda negra que se puede encontrar aquí en Europa, y que no es tan venenosa como la auténtica viuda negra, pero que sí que su picotazo es bastante serio. Aquí un detalle de los quelíceros, ¿verdad? De estos colmillos que tiene la araña y pues la tela conocida por todos, ¿verdad? He de decir que, bueno, estas arañas, que aunque sean venenosas, pero no son letales para los seres humanos, estas que podemos encontrar por aquí por Europa, y aunque sí que hay algunas que son realmente peligrosas, pero aquí en Europa no suelen ser muy peligrosas y la mayor parte de ellas no hacen absolutamente nada. Pasa que estas son las más conocidas, por así decirlo, por su peligrosidad. Vale, y hasta aquí lo dejo porque el siguiente grupo es el de los crustáceos, que lo veremos en el tema siguiente. Así que, bueno, la próxima clase. Así que sin más, me despido hasta el próximo día y si tenéis cualquier duda, como ya sabéis, me podéis escribir al correo electrónico por Moodle o dejar comentarios en YouTube, suscribiros para estar al tanto de cuando subo nuevo vídeo y pues nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.